Sean todos muy bienvenidos a una visión semanal más. Soy Ignacio Mieres, analista en XTV, y en esta semana abordaremos las claves de la macroeconomía con un enfoque en los metales y también qué esperar para esta temporada de resultados que la inaugura el sector bancario. Comencemos. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a abordar sobre los metales industriales, ver este auge, pero antes de continuar, agradecer a cada uno de ustedes que apoya este tipo de video con sus me gusta y comentarios. Así que recordar, cualquier temática quieren que abordemos con mayor profundidad, siéntanse libres de utilizar la caja de comentarios para poder brindarnos su opinión. Entonces comencemos. ¿Qué es lo que estamos viendo? El mercado se ha ido a centrar ahora a los mercados de metales. Vimos el mercado de metales preciosos. Este sábado tuvieron un análisis. Ahora, ¿qué sucede con el aluminio, el cobre? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, veamos. Primero, queremos abordar qué será lo que viene para los metales. Sabemos que desde una dinámica de inversión los datos pasados no sirven demasiado para extrapolar al futuro, por lo que vamos a tener todo este contexto para poder ver cuál es el escenario actual. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que hay un escenario de rebalanceo en los índices. Les comentábamos la semana pasada que hay un índice llamado PICOM y otro ETF en donde vemos que se tienen que rebalancear. ¿Qué es un rebalanceo? Entendamos que un ETF es una cartera de inversión que tiene una finalidad. Por ejemplo, ustedes deciden invertir un 30% en mercado americano, un 20% en bonos y un etcétera. Pero ustedes deben mantener su política, ya sea en términos de inversión de largo plazo o corto plazo. Y puede que el mercado de bonos en este año no le fue bien y pondera menor a tu cartera. O caso contrario, le fue muy bien al mercado de valores y ahora al tener esa revalorización en tu cartera ya no pesa un 30%, sino un 50%. Bueno, eso es lo que se llama rebalanceo. Tener que ajustar a las medidas de tu plan y en este caso en grande ETF. Lo que significa que en el ETF de Bloomberg Commodity Index vamos a ver justamente un rebalanceo. ¿Cuáles han sido aquellos activos que más peso han tenido? Bueno, destacábamos los metales, oro y plata, que actualmente ponderan un 20 y un 9%. Eso nos llevaría a un escenario en que se tiene que reequilibrar y eso llevaría a la posible venta de los activos. Entonces, acá ustedes pueden ver estos principales índices, que es justamente el que les comentaba, el BICOM. Entonces vemos que se vea esta recomposición en los principales índices y el escenario en que vemos que las materias primas energéticas van a ser el principal componente de ambos, Goldman Sachs estaría estimando que las ventas de plata van a representar aproximadamente el 10% del volumen diario promedio negociado durante las últimas 2 semanas. Es decir, vamos a ver un aumento de la volatilidad de los metales preciosos debido a esta venta forzosa que van a entregar los ETFs. Entonces, estos cambios van a llevar a que aquellos activos que han tenido mejor rendimiento veamos cierto ajuste. Entonces, tenemos que entender que hay dos ETF principales en el mercado que replican físicamente estos índices y vemos que los fondos restantes se replican sintéticamente y se gestionan activamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el primero tiene efectivamente el activo subyacente que busca replicar y los otros lo tienen con algún papel de deuda generalmente para poder replicar eso. Entonces, vemos que el reequilibrio de índices se extiende a lo largo de 5 días, por lo que incluso vamos a ver que hay un interés abierto entre el 10 y 12% en el impacto del volumen que se va a distribuir. Por lo que esperamos un escenario en que comencemos a ver una jornada de mayor volatilidad para los índices. Entonces vemos que el ETF principalmente van a ser vendedores de plata y los inventarios de COMEX están disminuyendo. Entonces observamos ese escenario. Observamos cómo la plata, en este caso su precio ha ido al alza e igualmente ha aumentado la demanda de ETFs. Ha sido el principal argumento que hemos visto o el principal driver que ha llevado al alza en la plata. Entonces, desde finales de diciembre hemos estado observando un descenso bastante claro en ese posicionamiento. También vemos una reducción en el COMEX, en donde anteriormente el aumento se relacionaba con la incertidumbre sobre los aranceles y la falta de disponibilidad del metal.
vemos que ahora la plata parece no ser tan necesaria para los inversores, por lo que nos está llevando una reducción en el COMEX y también estamos viendo ahora retirada de dinero en ETF. Ambos factores eran los principales drivers que justificaban este aumento en la plata. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo un incremento en el volumen a aquellos ETFs que se posicionan en corto a la plata. Si bien esto no es un indicador de un techo del mercado, sí estamos notando que los movimientos que están realizando los inversores y también aquellos inventarios nos están mostrando un cambio en la postura hacia la plata. Hemos visto ese movimiento parabólico, lo hemos analizado a nivel técnico, pero ya comenzamos a ver ciertos escenarios en que comienzan a verse más interesante el lado contrario al que hemos estado viendo. Entonces, las últimas semanas hemos observado una importante entrada neta de NTF con posiciones cortas en la plata. Y eso viene acompañado de reducción de los fondos de ETFs compradores de plata. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vemos también una caída de las tasas de interés para préstamos de plata. Vemos que las tasas globales de préstamos de plata han caído significativamente del 8 al 4%. Recordemos que la plata también puede ser utilizado como un activo para pedir préstamos. Y en este caso había un gran interés cuando la plata se acercaba en torno a un 8% y ahora vemos que se reduce al 4%. ¿Esto qué nos indica? Nos indica principalmente que no debemos preocuparnos sobre la disponibilidad de plata a corto plazo. No se está viendo un escenario de escasez, que el cual ha sido la tesis principal de todo este gran ciclo. Bueno, esto nos comienza a decir que, bueno, podemos esperar moderación en ese escenario de escasez. Le hemos recordado que la cura para los precios altos son precios más altos, en donde se tiende a ir ajustando estos inventarios. Entonces, también observamos que los precios en China están desacelerando su impulso alcista. Lo comentábamos cuando veíamos estos short squeeze, ¿no? Entonces, ahora vemos el contrario. Vemos que el aumento de los precios en China también indicaban las preocupaciones sobre la disponibilidad de la plata. Pero ahora vemos que las primas, si bien se mantienen cerca de máximos históricos, ya han caído a la mitad en comparación con el último máximo. Y eso genera un entorno también de pérdida del impulso actual. También, uno de los metales que más hemos estado haciendo cobertura, han tenido análisis especiales en las noticias, es sobre el cobre, en donde estamos viendo que hay un metal estratégico, pero nuevamente vuelve a batir máximos históricos y lo que queremos responder, ¿está sobrevalorado el precio del cobre? Bueno, seguimos viendo que las preocupaciones en torno a los aranceles fueron ese escenario que provocaba un aumento en el COMEX en relación con el ME y generaba esa divergencia. Entonces, el mercado comenzó a posicionarse de cara a 2026 hacia temores de una nueva ronda de aranceles que ha impulsado las acciones de COMEX a máximo histórico. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos que entenderlo? Si van a ingresar esos aranceles adicionales a partir de 2027. Entonces, también vemos que hay problemas en las minas de Indonesia, Perú y Chile que provocaron un aumento en el precio alrededor de los $13.000 por tonelada. Y eso genera un entorno en que el mercado se ha estado posicionando hacia las perspectivas de una escasez por el lado de la oferta. Entonces, hay incertidumbre en torno a la oferta y también hay un potencial de crecimiento ante la demanda. Entonces, cuando nosotros miramos el análisis de Bloomberg, vemos que China representa la mayor parte del procesamiento y la demanda mundial de cobre. Vemos que está aumentando significativamente las exportaciones del metal el último mes y nos indica que en China podríamos estar ante un exceso de la oferta. Eso también nos surge nuevos proyectos mineros. También la única actividad entre la empresa es la consolidación y observamos que el metal podría estar sobrevalorado de momento a corto plazo. Entonces, actualmente el factor clave sigue siendo el riesgo de arancel estadounidense que puedan generar una mayor presión alcista, pero de momento, si se mantienen estos factores, seguimos viendo un posible escenario de sobrevaloración en el metal. También hablábamos del aluminio y el níquel. Estamos viendo fuertes movimientos al alza, donde vemos un repunte del aluminio y también de las acciones del níquel. ¿Está justificado este aumento? Bueno, hemos visto que el níquel ha tenido un fuerte rendimiento desde el principio de año y se debe principalmente a los anuncios que se realizaban en la mina de Indonesia de recortar un tercio de la producción ante un enorme exceso de oferta mundial. Eso llevó a que girara el precio y viéramos que la existencia se mantuviera elevada y la demanda en un escenario incierto. Vemos que
Las baterías cada vez más se fabrican con níquel y no hay indicio de un aumento de la demanda en el mercado del acero, por lo que esto ha generado ese rendimiento que hemos visto. El aluminio también sufre una escasez significativa. China ha impuesto estos límites a la producción y a la minería y al refinado, que consume una cantidad extremadamente alta de energía y generó ese repunte en los metales. Por lo que seguimos viendo que en este caso los fundamentos siguen apoyando al movimiento del níquel y el aluminio. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? Y ahora la parte de la geopolítica. Hemos visto que se está asociando el factor de Maduro y petróleo y la principal pregunta es si esto va a ser un gatillante para el precio del petróleo. Entonces, ¿cuál es el escenario actual? Bueno, el mercado está asociando a que el fin de Maduro pueda ser el fin de los problemas y lo hemos matizado un poco más. ¿Ya? Vemos que esta intervención realizada por Estados Unidos en Venezuela terminó tan rápido como comenzó. Es decir, los mercados comenzaron a descontar tímidamente el regreso del petróleo venezolano, en donde vemos que eso generó una cierta reacción a la baja en la apertura, pero frente a esta sanción y una crisis económica prolongada, la producción del petróleo ha ido aumentando lentamente, pero todavía es insuficiente en nuestro análisis para ver que afecte directamente al mercado global. Entonces, eh, lo que observamos en este repunte que hemos visto en los últimos años es que aún parece muy fuera del alcance de afectar al precio del petróleo en general. Estamos viendo que este precio del petróleo, que el petróleo fluye a Estados Unidos, pero el capital no está temiendo a Venezuela. Entonces, vemos que Venezuela tiene un potencial significativo para aumentar la producción, pero tanto la región como la política estadounidense son actualmente demasiado inestables para permitir la inversión. Ese es el escenario en que ahora se genera cierta incertidumbre. Si bien el mercado está poniendo en precio un posible escenario histórico que se puedan hacer las grandes petroleras, de momento es un escenario muy incierto. Vemos que la administración estadounidense parece satisfacer con concesiones políticas y comerciales, pero continúa en ese escenario de incertidumbre. ¿Qué es lo que estamos viendo el dólar? Estamos viendo que puede ser nuevamente favorable, si bien vimos volatilidad el día de hoy producto de las acusaciones que se realizaron al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Queremos entender si este fortalecimiento y el mejor rendimiento que hemos visto en el último mes responde a una continuidad de la tendencia a largo plazo. Entonces, hemos estado viendo una mejora en los aspectos macroeconómicos. Vemos que el euro ha entrado en estos primeros días de 2026 en territorio correctivo. Vemos que sí hay una caída en el diferencial del mercado de bonos a 10 años entre el bono alemán y estadounidense, lo que nos muestra un escenario favorable para el dólar estadounidense. Vemos que también se observan aumentos en el riesgo geopolítico y continúa favoreciendo la demanda de activos refugios, donde destaca el dólar estadounidense. Y esos han sido los principales factores de estos primeros días de negociación de 2026. Entonces, también vemos que el efecto Doge está empezando a desvanecerse. Es decir, recordemos cuando aparece Elon Musk y buscan disminuir el déficit, bueno, vemos que el informe que conocimos del mercado laboral fue neutral. Seguimos viendo un mercado laboral que, si bien se moderó la tasa de desempleo en el 4.4%, vemos un NFP más tibio en una creación de empleo de 50.000. Entonces, si bien veíamos que la volatilidad que se generaba anteriormente, la tasa de desempleo y la creación de empleo venía por la revisión hacia el sector público, bueno, vemos que comienza a quitarse ese fenómeno, por lo que el mercado laboral continúa mostrando un escenario estable y vemos que se modera la tasa de desempleo del 4.6 al 4.4%. También observamos una mejora en la balanza comercial y en este caso vemos que cae el déficit comercial a su menor nivel desde 2009. Eso genera un entorno que la política de aranceles está beneficiando a Estados Unidos, al menos en su déficit. Eso genera también un entorno de favorable para la política actual que se ha estado realizando.
También observamos que el sector de servicios ha comenzado a mostrar cierto repunte. Vemos que el sector de servicios, que representa el 70% de la economía estadounidense, ha estado en territorio expansivo del 54.4 y hemos visto una aceleración de ese movimiento en los últimos meses, lo que nos sigue indicando una mejor actividad económica para Estados Unidos. También vemos que el sector manufacturero en Europa se contrae. Veníamos de un entorno de aceleración de los últimos meses y vemos ese escenario de reversión. Vemos un freno en el sector manufacturero de Europa, en donde vuelve a poner la interrogante de cuál va a ser el actuar de la zona euro para reactivar la economía europea. También vemos que la inflación en la eurozona cae por debajo del objetivo que tiene el Banco Central Europeo, y es acá donde tenemos la primera incertidumbre de cuál va a ser la política monetaria. ¿Por qué? Porque vemos que la inflación está por debajo del rango meta y vemos que hay un deterioro del sector manufacturero. Vamos a ver mayor estímulo. Bueno, justamente eso es lo que el mercado comienza a posicionarse últimamente. ¿Qué es lo que vamos a tener esta semana? Bueno, comienza la temporada de resultados trimestrales. Vemos que el sector bancario comienza a inaugurar. Si bien comenzó la semana con mayor volatilidad tras los comentarios de Trump de fijar la tasa de interés de la tarjeta de crédito en un 10%, estos resultados van a ser clave. Van a ser clave para el sector bancario y también para la macroeconomía en general. Recordemos que la banca es considerado como el canario en la mina. Es decir, vamos a estar muy atentos a su balance, la fortaleza que tengan para poder ir validando los beneficios empresariales y también que nos dé las perspectivas de cómo puede hacer esta entrega de resultados de la primera entrega de resultados del cuarto trimestre del 2025. ¿Ok? Y también en el acontecer macroeconómico, mañana vamos a tener datos de inflación, vamos a estar haciendo una cobertura general con ustedes y extendernos hasta la apertura de mercado, así que lo esperamos mañana, en donde son datos de gran interés previo a la decisión de política monetaria para el 28 de enero. También vamos a tener, como les comentábamos, ventas minoristas en Estados Unidos, resultados bancarios y la inflación en Alemania el día viernes, conjunto a la producción industrial, por lo que la atención de los inversores se centrará en el día de mañana, martes 13, en el dato de inflación de Estados Unidos. Vamos a ver los gráficos de largo plazo. Bueno, ¿qué es lo que estábamos trabajando en el último análisis? Veíamos el SP500, trabajamos con el último retroceso que teníamos a mitad de diciembre como posible zona de suelo en la estructura de canal y se mantiene intacto. Vemos una vela de giro en esta presión bajista y continúa con una vela pinball que se está formando el día de hoy, por lo que sigue mostrando un escenario favorable de continuidad de la estructura en el corto plazo. El oro no ha mostrado mayor volatilidad. Se confirma el escenario principal, que era una estructura impulsiva 1, 2, 3, 4, 5, en donde el mercado ya comienza a buscar la extensión de la onda 5, donde es habitual que el precio tienda a encontrar cierta resistencia para una onda 5. Bueno, esa onda 5 tiende a materializarse en la región del 61.8, 76.4, por lo que a corto plazo el momentum sigue siendo favorable, pero vemos que la región de los 4.800, 4.700 dólares por onza Troy van a ser un punto de gran interés que nos van a validar cuál es la estructura que estaría buscando el oro finalmente. La plata, por su parte, también responde al retroceso del 38.2 de Fibonacci, comienza a extenderse. De momento, el momentum sigue siendo alcista, por lo que la estructura va a ser muy similar a lo que vemos en el oro. La región de 89 y 95 dólares por onza Troy son el nivel clave a vigilar de zona de resistencia. De momento, aún la plata mantiene una buena tendencia en el corto plazo. El bono al tesoro continúa mostrando consolidación en la región de 61.8 de Fibonacci. El petróleo ha tenido un nuevo repunte, manteniendo la zona de soporte 55.6. Continúa mostrando un potencial de corrección a su media de 200 periodos, en torno a los 62 dólares. También cuando miramos el dólar responde a la región del 61.8 de Fibonacci, por lo que si el precio comienza a mantener esta zona de soporte y vemos un dato de inflación que no genera temores deflacionarios o de mayores perspectivas de recorte de tasas, pueda continuar este rally. Muy importante la región del 67.4. Este es el punto pivote que hemos identificado para ver el potencial desde esta zona de una fortaleza del dólar. Pérdida de esa zona nos daría el escenario negativo para el dólar de la posibilidad de un nuevo mínimo.
El cobre, por su parte, continúa también con su estructura al alza, donde la resistencia clave estaría en los 13.718. El mercado emergente hace un nuevo máximo, manteniendo la zona de soporte, por lo que podemos validar ya ciertas estructuras de impulsos. En este caso, vamos a tomar todo este impulso hacia este retroceso y el mercado aún podría plantearse la región de 59.61. Russell 2000 por su parte mantuvo el retroceso del 38.2 y comienza a hacerse una estructura más impulsiva. En este caso, lo que vamos a hacer es graficar una estructura de canal equidistante donde el precio aún pueda extenderse hacia nuevos máximos históricos. Ese es el análisis de esta semana. Recordad que si les es de interés pueden dejar su me gusta y comentario. Muchas gracias a todos. Adiós.